Buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablar de la oncología con María Elena López de Ceballos. Ella es madrileña y estudió en el Gregorio Marañón la especialidad. Es oncóloga y se dedica profesionalmente a tratar el cáncer de la unidad de mama y a ver si nos podemos conectar. Hemos tenido antes un fallo sobre de toda su experiencia en con los pacientes oncológicos. Sí, A ver ¿me si oís? ahora te oímos bien, mejor. Yo sí, yo ¿Tú me perfecto. oías Se te bien oye antes o bien. no? O sea, pues yo no te oía la voz. Bueno, ahora, a ver, que estábamos hablando de eso, que ahora es un periodo de discernimiento para muchos miles que han aprobado y tienen que elegir la especialidad. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que te decantó a ti por la Pues mira, onco. yo la O elegí sea, ¿por qué la sabiendo que era elegiste? dura. No sabía que era tan dura, pero sabía que era dura. Pero me atraía mucho, primero porque había algún caso en mi familia que a mí me había impactado bastante. Y entonces, bueno, pues es algo como que a mucha gente nos pasa, que si has pasado por un proceso oncológico o has tenido a alguien en la familia, pues de alguna forma te llama especialmente. Y luego, me parece que humanamente, o sea, me gustaba mucho el trato con el paciente, el trato directo, y el trato teniendo en cuenta que a veces son situaciones muy difíciles, pero bueno, precisamente a veces en lo difícil, pues me parecía que se puede ayudar un poco más. Y bueno, ese tú a tú me gustaba mucho. Y luego, por otra parte, el tema de la investigación, aunque nunca me gustó la investigación básica, el laboratorio y esa investigación que es tan necesaria, pero a mí estar metida en un laboratorio y una investigación así muy de células y tal, no era lo que me llamaba. Pero sí a hacer investigación clínica y afortunadamente en nuestro hospital tenemos mucha investigación y hacemos ensayos clínicos. Entonces, todas esas tres cosas juntas, pues la verdad es que me gustaban, me gustaban. Y, bueno, me gustaba mucho en general, bueno, muchas cosas, pero lo que más la ginecología y el cáncer. Y al final, pues he terminado dedicándome a la parte de cáncer de mama y ginecología y también cáncer hereditario, que eso es otro temazo. Entonces, yo a la gente que va a Mm. elegir ahora, pues les aconsejaría primero que hablen con mucha gente, evidentemente, pues que vean experiencias de unos, de otros, que se conozcan, si no se conocen ya, que intenten conocerse a sí mismos, o sea, que pidan opinión a la gente más cercana que les puede conocer y pensar cómo me veo yo, ¿no? Y bueno, pues si quieres hacer oncología, pues habla con varias personas que hagan oncología, porque a lo mejor uno está más quemado, otro está encantado, cada uno es de una forma, ¿no? Si uno quiere mucho trato con el Mm. paciente, pues no puede hacer anatomía patológica. Hay gente que tiene muy claro que ese tú a tú no le gusta y a lo mejor es una especialidad muy buena o radiología que hablábamos antes, una especialidad muy bonita y con muchas técnicas y muy interesante y que puedes tener trato con el paciente, pero no tanto, evidentemente, como estar en una consulta y bregando con el paciente día a día. Entonces, bueno, pues yo hablaría con mucha gente, ir a sitios distintos, un sitio, esos hospitales distintos, ciudades distintas, público, privado, en fin, ver un abanico grande y ya luego sentarse a pensar y, hombre, es muy bueno, bueno, creo que el consejo de los demás, porque hay gente a lo mejor que piensa que va a poder con, yo qué sé, cirugía y a lo mejor tiene poca resistencia física o, bueno, Mm. muchos, Hay muchos muchos, factores sí, que hay que porque tener luego en son cuenta para cuatro o esa 5 años de decisión. especialidad, y luego en principio dedicarte a eso para toda la vida, que luego Mm. hay gente que hace una segunda especialidad o que se termina dedicando a otra cosa, pero bueno, Mm. enfocar lo mejor posible. ¿Y tú al acercarte a los pacientes, qué es lo que te han enseñado Muchísimas ellos a ti? cosas, muchísimas ¿Qué cosas. dirías? Tres valores, por Pues mira, a ejemplo, mí, sin que que sea como lo más destacarías. importante, pero me impactó la primera vez que una paciente me dijo, bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Tú esto cómo lo llevas? Me sorprendió tanto que tardé en ser consciente de que la paciente me estaba preguntando que cómo estaba yo, que cómo estaba llevando una situación que para ella estaba siendo muy dura, para mí estaba siendo muy dura, pero evidentemente de una forma distinta. Entonces, esa capacidad de empatizar y bueno, de pensar en el otro. En un momento en el que tú estás muy mal, pues la verdad es que me impresionó mucho, ¿no? Obviamente, digamos que eso no es lo más importante porque yo estoy en un segundo plano, ¿no? Pero eso me sorprendió mucho y bueno, y es bastante gente. Yo la verdad es que trabajo en Cáceres y tengo que decir que hay muy buena gente y eso, hay como una predisposición muy buena. O sea, y además
generalmente me pasa con pacientes que dicen, ay, doctora, es que usted es muy buena, me trata muy bien, ¿no? Y esa gente, quien dice eso, suele ser gente muy buena y que de entrada te lo pone muy fácil. Cuando una persona te lo pone fácil, cuando no está en mal plan en el sentido de no fiarse de ti, cuando no va a buscarte las vueltas o tal, pues cuando te lo pone fácil es muy fácil hacerlo. Lo difícil es tratar bien a alguien que viene en mal plan o con poca confianza o, eso, o protestando, por así decirlo. O sea, puedes entender perfectamente una persona que en una consulta pues esté enfadada porque viene con una situación difícil o con una mala noticia que le acaban de dar, pero y ahí, bueno, pues hay que tener paciencia, empatía, tranquilidad y darle tiempo. Pero hay gente que viene con una actitud muy buena, entonces es que es imposible hacerlo mal, o por lo menos lo que está de tu parte, ¿no? Lo que está en tu mano. Y tú, cuando, claro, ves cómo afectan las familias cuando das la noticia durante el proceso, entonces tú, ¿qué aconsejarías o qué ves que ha dado mejor resultado cuando una madre se ve con esa situación? ¿Como que se hace fuerte para Claro, que los demás no sufran o es transmitir una de las realmente cómo se cosas, es una de las siente? cosas que tenía ahí ¿Qué es lo en que la ves? cabeza. Precisamente me pasa mucho con padres, más con madres todavía, que dicen, ay, es que yo, es que pues, pacientes a lo mejor que viven a 100 kilómetros y que dicen, no, ¿cómo me voy a poner yo un tratamiento cada 3 semanas? Es que yo no puedo hacer que mis hijos vengan. Es verdad que hay gente que tiene los hijos fuera y que tienen que hacer muchísimo esfuerzo, pero muchas veces les supone una carga muy fuerte pensar que los hijos se tienen que organizar, pedir el día, venir, estar con ellos, y es normal, y la vida está difícil y a veces, bueno, y a veces cuidar a los padres pues supone un esfuerzo. Pero yo pienso, y les digo, porque pienso que es real, ¿no? O sea, tú has cuidado de tus hijos cuando eran pequeños. Ellos ahora te tienen que cuidar a ti, porque ese cambio vital lo damos todos en algún momento. Entonces, bueno, pues está bien que sigan pensando en sus hijos, pero ahora si es ella la que tiene que ser cuidada, pues tiene que aprender a dejarse cuidar y, por supuesto, los hijos, pues echarse para adelante y empezar a cuidar a los padres. No es fácil, pero es verdad que eso le pasa a mucha gente y pueden tener una sensación de ser una carga para los demás. Entonces, bueno, pues sí, obviamente, siempre uno, cuando cuida a alguien, ese alguien, pues coger a un niño en brazos es una carga, evidentemente. Pero esa carga, pues los que cuidamos tenemos que intentar que sea lo menos pesada posible o por lo menos que no lo note. O sea, cuando uno está cuidando a alguien, pues si haces muchos aspavientos, pues se va a dar cuenta de que le está costando mucho esfuerzo a la otra persona. Entonces, bueno, intentarlo porque además, bueno, pues estar como está la vida hoy, ahora mismo y ley de la eutanasia, en fin, muchas cuestiones que daría para otro directo entero, pues cuando las personas se sienten una carga y ven una salida que puede ser acabar con su vida, pues todo influye, evidentemente. Y cuando te encuentras en familias más jóvenes que hay niños pequeños, por ejemplo, que hay un deterioro físico de la madre y también la relación con su marido, con la pareja, ¿tú eso cómo ves que ha dado mejores resultados? ¿Qué tipo de actitud podrías afrontar ante Tú en una la situación paciente. así? ¿O qué consejo darías? De lo que sí, en la pareja, en el Es matrimonio, con difícil los niños. porque, bueno, pues a veces el Mm, hombre, siempre se dice, no, el hombre es un quejica o no sabe sufrir, ¿no? O sea, para empezar, las generalizaciones estas son muy malas, ¿no? Pero es verdad que a veces el hombre a veces no sabe bien, a lo mejor quiere, pero a lo mejor no sabe bien cómo afrontar ese sufrimiento y no se sabe dejar ayudar. Muchas veces tenemos muchas posibilidades de apoyo psicológico a los pacientes y a sus familias. Y el hombre dice que nunca dice que lo necesita, ¿no? O sea, como que no sabe reconocer que tiene esa mm, necesidad, ¿no? Entonces hay maridos que quieren ayudar y no saben cómo. Entonces muchas veces les animamos a que vayan al psicólogo, pero no, pero si yo estoy bien, si yo no necesito nada, pero a veces la relación entre la pareja no está fluida, pues por lo que llamamos la conspiración del silencio, ¿no? Que ella está sufriendo, pero no se lo quiere decir a él para que él no sufra y viceversa, ¿no? Y entonces al final terminan hablando de los peces de colores cuando en realidad es otro el problema que tienen entre medias. Entonces, en ese sentido, las psicólogas que mm. tenemos son una ayuda muy importante. Y con los niños, pues es difícil. Es difícil porque, bueno, tú de esto sabes mucho más que yo, ¿no? La sobreprotección ahora que es tan frecuente, pues también la vemos en nuestros pacientes. A veces
No, ¿cómo le voy a decir yo esto a mis niños? Claro, claro, pero ¿qué edad tienen los niños? Pues 19 y 17. Hombre, pues sí, evidentemente son tus hijos y siempre serán tus niños, pero ya son unos adultos y ya pueden saber, deben saber. Se han encontrado muchas madres que le han ocultado la enfermedad a sus hijos, siendo medianos o mayores, para que no sufran. Entonces, obviamente una madre no quiere que sus hijos sufran, pero, hombre, si no puedes contar con tus hijos a esa edad, pues qué pena. Mm. Sí, y a veces se ve como que no sabes qué decirle a una persona que tiene un cáncer o cómo transmitirías el respeto al dolor ese que tienen en la enfermedad. O sea, le preguntas a una persona o cómo le acompañas de la forma Pues mira, hay más eficaz que tú ya has visto. un, ¿Qué tipo de palabras puedes decirle? se hace lo que se puede, Sí, que pero sin acertar. hay ciertas palabras Sí. bueno, que se han intentado normalizar, ¿no? Pues la palabra cáncer, la palabra metástasis, pues está muy bien normalizarlas, pero a la hora de la verdad yo no entro con esas palabras así, tienes tú un cáncer. Bueno, ¿por qué no? Porque puedes ir poquito a poco. Y hay un concepto muy interesante de uno de los pioneros de la oncología española, que es Manuel González Barón, que es, bueno, sabía mucho de paliativos también, y que hablaba de la verdad soportable. Es decir, el paciente tiene derecho a la verdad, pero hay que ir viendo, pues poquito a poco, con delicadeza y con, bueno, pues paso a paso, qué verdad puede soportar ese paciente. Es verdad que a veces te puede parecer que, pues que no puede aguantar más, aguantar entre comillas, ¿no? Y a lo mejor sí que quiere saber más. Entonces, bueno, pues yo creo que poquito a poco ir viendo, irle preguntando, pues, bueno, lo primero, pues a lo mejor te viene otro especialista, bueno, que le han contado, que le han explicado, qué dudas tiene, y vas tanteando un poco, y luego, pues lo que él vaya pidiendo. O sea, si viene una paciente, bueno, pues tienes un tumor de mama, sí, entonces, pues hay gente que, no quiero saber más, no me diga más. Bueno, pues perfecto. Pero hay que ponerle un tratamiento. ¿Quiere que le ponga un tratamiento? Sí, sí, pero no me cuente nada más. Bueno, tumor de mama, yo le pongo un tratamiento, pero normalmente la gente pregunta un poquito más. Entonces, hay gente que no quiere saber, hay gente que no quiere que le cuentes para que su marido no sufra, hay otras personas que quieren la información muy detallada. Entonces, tienen todo el derecho a saber, todo el derecho a conocer la información sobre su salud, sobre su futuro. Hay que respetar también a los que no quieren saber. Y bueno, pues gradualmente ir dando la información que a ti te parece que el paciente quiere. A veces no te lo pide, pero en el fondo te parece en la cara como que está queriendo saber más, ¿no? Entonces a veces si le preguntas varias veces alguna pregunta, necesitas saber algo más, tal, pues a lo mejor ahí se lanzan. O a lo mejor no se lanzan porque en el fondo no quieren saber. Y saben que quien le va a dar la respuesta eres tú. Entonces, bueno, pues a veces en las primeras visitas no se afina del todo y más adelante pues ya vas viendo realmente pues que puede llevar un poquito más o que necesitas saber. El miedo es omnipresente y bueno, pues van preguntando poquito a poco a medida que van pudiendo. Entonces, bueno, pues mucho respeto, no es fácil. Sí, y, o sea, yo como madre, por ejemplo, si tengo una niña que su amiga tiene su mamá cáncer, ¿cómo le hablas a la niña de esas amigas para que los niños no se hagan daño? O sea, ¿qué le dirías a tus hijos, por ejemplo? ¿Qué consejo le darías a las madres cuando tienes, pues en clase hay una mamá enferma? ¿Qué le dirías a tu hijo para que le tratara bien a esa Hombre, yo creo compañera que su mamá está que enferma? dentro del respeto general de un niño, ¿no? Que me parece que ahora es un temazo, ¿no? O sea, que el niño respete que aprenda a respetar desde el principio, pues tanto al niño de su clase que tiene una discapacidad o que tiene gafas o que tiene cualquier cosa, a Mm. lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces, si, En primaria, por ejemplo, que son eso, cuando claro, empiezas a dar las entonces, primeras pues, nociones. bueno, pues que vean la realidad. Yo creo que ahora mismo en esta sociedad, pues, a ver, todos huimos del dolor y de la muerte, evidentemente, pero ahora hay como un pánico Mm. al sufrimiento y entonces no se le dice, no se le cuenta nada duro a los niños para que no se vayan a traumar, que está muy bien, pero claro, la realidad es otra. Entonces se van a encontrar pues un niño enfermo en su clase o alguien en su familia o su abuelito que está enfermo. Entonces yo les diría